anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a este programa de Solo el Amor Crea. Soy la hermana Natalia Bernal del equipo de NSE Argentina en un programa dedicado a la vida, a la familia, al amor auténtico y a profundizar entonces estos temas relacionados con nuestra fe. Un saludo a todos los oyentes de NSE Radio y Radio Católica Mundial y un saludo muy especial también a nuestra operadora técnica, la hermana Ofelia Mesa desde Buenos Aires. Hoy haciendo un programa que no es en directo, es en diferido, pero no por eso menos importante y con un invitado muy especial, un invitado muy esperado hace mucho tiempo y con el que por fin, por la providencia de Dios, podemos contar. Estoy hablando del padre Miguel Ángel Fuentes, que es sacerdote, profesor de la Casa de Estudios de María, Madre del Verbo Encarnado en San Rafael, escritor, asesor de psicólogos católicos. Y para mí, padre, es un honor hacer este programa con usted. He leído muchos de sus libros y me han ayudado mucho en este camino de formación y también de un poco dar a conocer la verdad de nuestra fe a otros, especialmente a los más jóvenes. Y hoy hemos querido invitar al padre Miguel Ángel Fuentes para hablar de un tema muy importante y muy actual, el tema de los afectos, de la afectividad, de la educación de la afectividad y sobre todo pues pensando en tantos jóvenes que quieren ir hoy un poco contracorriente para poder vivir el amor en plenitud. Padre Miguel Ángel Fuentes, bienvenido a este programa, ¿cómo está? Muchísimas gracias, estoy muy bien. Bueno, padre, y para empezar queremos dar un poco a conocer a las personas que nos están escuchando en distintos países qué significa este tema de la afectividad, porque es importante educar la afectividad. Vamos a hablar de algunas herramientas, vamos a hablar también de algunas dificultades en este camino de educación de la afectividad, pero ¿cómo podemos entender o definir la afectividad como para empezar desde lo más básico? Bueno, la afectividad es, cuando nosotros hoy modernamente hablamos de la afectividad, nos estamos refiriendo a lo que los antiguos llamaban el plano pasional, el plano de la pasión. Hoy en día el término pasión un poco está restringido a ciertas pasiones mucho más intensas, ¿no? El término afectividad, a decir verdad, es un poquito más ambiguo, porque afectividad puede también hacer referencia a los aspectos espirituales, es decir, a la voluntad, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Santo Tomás, a veces afectividad se refiere tanto a la voluntad como a esa parte sensible, pasional, ¿no? Nosotros vamos ahora a usarlo, digamos, tal cual se utiliza en nuestro tiempo. Algunos prefieren incluso, para no confundir, hablar de emociones, ¿no? Que se aproxima un poquito más al concepto pasional. Estamos entonces en el plano sensible, ¿no? Nosotros somos una unidad de alma y cuerpo. Nuestra alma tiene fundamentalmente dos potencias espirituales, la inteligencia y la voluntad, ¿no? Y luego tenemos todo ese mundo de las pasiones, ¿no? Las emociones, afectos, todos los nombres que recibe, recalcando a veces un aspecto, a veces otro, ¿no? ¿Qué son los afectos o qué son las pasiones? Son los movimientos, así se los define en filosofía, ¿no? Son los movimientos del apetito sensible, ¿no? Para definirlo de la voluntad. Entonces estamos en el plano sensible, que se disparan cuando alguien conoce algo sensible. Por ejemplo, cuando yo veo un animal peligroso, ¿no? Entonces se despierta en mí todo un movimiento sensible que me hace ponerme en estado de alerta y me ayuda a eso para poder huir, ¿no? Entonces, la pasión. Por eso nosotros vemos que una persona se pone pálida, o depende de cada pasión, pero envejece, le circula la sangre, o se le hiela la sangre, por el contrario, le palpita el corazón, se le ponen, como decimos nosotros, los pelos de punta,
todo ese mundo, ¿no? Está ahí, que es fundamental en el hombre, porque, como les decía, somos una unidad de cuerpo y alma, ¿no? Y donde todo repercute en todo en la persona. Por eso no podemos prescindir del mundo pasional. Y el mundo pasional es parte, digamos, entonces de lo que uno debe perfeccionar para perfeccionar toda la persona, y cuando no lo hace, el mundo pasional se deteriora y tira abajo toda la persona, se vuelve una persona entera, ¿no? Por eso la importancia de esa educación del mundo pasional, ¿no? Padre, hay una pregunta relacionada con lo que usted nos explicaba al comienzo, y es cómo se entiende, digamos, esa dimensión afectiva hoy en día y cómo se entendía antes el tema de las pasiones. También creo que hoy, a veces cuando hablamos de pasiones, podemos pensar como en la pasión desordenada, ¿no? O claro, en el dominar nuestras pasiones, en controlar las pasiones, pero creo que es importante hacer como esa diferencia entre una pasión desordenada o dejarse arrastrar por la pasión, y la importancia también, digamos, a nivel de esa integridad que hay en el ser humano, de saber orientar ese mundo pasional hacia el bien, ¿no? Porque incluso también el catecismo dirá que las pasiones no son ni buenas ni malas, y que también nos podrían ayudar como en ese camino de santidad. Claro, exactamente. Sí, como le decía, es una pena que el mundo actual, o el lenguaje del mundo actual, haya perdido este término como el principal, el término de pasión, porque es el que describe realmente esta realidad. Porque pasión viene tanto en griego como el término latino, del cual lo tomamos nosotros, lo que significa simplemente es ser afectado, padecer. Uh-huh. Entonces, lo que significa eso es son esos movimientos que se despierta el hombre cuando es afectado por algo, por un bien que veo, por un mal que percibe, entonces es como arrastrado. Por eso la persona es ahí un poco como más bien pasiva, eso es lo que significa padecer. Y esto se ve muy bien, sobre todo en algunas de estas pasiones, o afectos, como le dicen en Diego, o emociones, ¿no? Que, por ejemplo, Santo Tomás decía, esta es una pasión, más pasión que las otras. Uh-huh. Es el caso, por ejemplo, de la tristeza, clarísimo, como la persona totalmente afectada, como arrastrada por un mal que lo ve y que lo afecta y del cual no puede defenderse, o el miedo. Son las dos pasiones más intensas en cuanto a ese aspecto, ¿no? De ser arrastrado, de pasar por el miedo por un mal que amenaza, la tristeza por un mal que ya está presente en la persona, como por ejemplo el dolor. Es curioso, padre, que usted mencione que son las pasiones como más vehementes o más intensas. Y yo tenía como la idea, aunque pueden ser como dos matices distintos, ¿no? Una cosa es como la vehemencia y la intensidad, y otra cosa es como que la pasión fundamental, o podríamos decir como la madre de las pasiones, es el amor. Claro, todas las pasiones son amor. El amor es la pasión fundante, pasión fundamental, ¿no? Todas las pasiones son amor. Usted cualquiera de las pasiones, Santo Tomás, siguiendo a los antiguos, siguiendo a Aristóteles, señalaba 11 pasiones, ¿no? 6 en lo que se llama el apetito concupiscible, que es una parte, digamos, sensible nuestra, que tiene por objeto los bienes que no son difíciles, y 5 en el apetito irascible, que es el mismo apetito, pero en su otra dimensión, la dimensión que tiene por objeto los bienes difíciles, cuando uno tiene que esforzarse, luchar, ¿no? Pero todas son como variantes, por decirlo de alguna manera, del amor, ¿no? Porque esa es la pasión fundamental. Son como las distintas combinaciones, los distintos movimientos que puede realizar el amor. La misma tristeza, ¿no es cierto? Por ejemplo, es un amor contrariado por un mal presente. Si uno no amase, por ejemplo, la propia salud, cuando descubre que está enfermo, no se pondría triste. Se pone triste la persona que ama la salud. Uh-huh. Si yo no amase la integridad de mi cuerpo, cuando veo un perro que viene amenazando de morderme, no tendría miedo, porque tengo miedo porque justamente amo aquello que a lo cual le puede hacer daño ese animal, ¿no? Entonces, todas las pasiones son amor, todas las pasiones son amor, del cual uno empieza una larga descripción, como digo,
el amor, entonces, por ejemplo, el amor hacia algo que yo no poseo todavía se va a llamar deseo, ¿no? Ujú. El amor a algo que yo acabo de conseguir, lo estoy poseyendo, me estoy deleitando en eso, se llama gozo, deleite, ¿no? Es así, el amor por mí amenazado por algo que me puede hacer daño, puede despertar una pasión que es la fuga, ¿no? O puede despertar el miedo, y así sucesivamente, si es una cosa difícil, ¿no? Todas son, ciertamente, que el amor es la pasión fundamental, y todas las pasiones tienen como raíz el amor. Y hay Incluso otra... incluso el odio, fíjese, porque uno odia algo que ama algo. Porque yo amo mi vida, por ejemplo, odio la muerte, ¿no? Sí, algo, el odio no se entiende acá en el sentido moral de la palabra, sino el odio como rechazo de algo, ¿no? El rechazo de algo que amenaza con contrariar o destruir lo que el bien que uno ama, ¿no? Es decir, si uno no amase algo, por ejemplo, en el plano cristiano, el que no ama la gracia de Dios no va a odiar el pecado. Porque si hay odio al pecado, es porque evidentemente contraría la unión con Dios, la vida de la gracia, ¿no? Entonces, el amor está presente en todas las pasiones. Y padre, creo que le pondría como una frase muy bonita a todo esto que usted nos está comentando, que viene en el Catecismo de la Iglesia Católica, citando a San Agustín, y dice que las pasiones son malas si el amor es malo, y buenas si es bueno. Esto tiene también que ver como con eso que usted nos comentaba. No estamos hablando como en un plano antes, ¿no? Hablando de las pasiones, que todas se derivan del amor, incluso también el odio, no en un plano moral, pero lo que le da esa connotación moral es lo que yo estoy amando, ¿no? Si eso coincide con el plan de Dios, si eso coincide con la ley de Dios o no, o me aleja de Dios. Exactamente. Que esa expresión que se escucha y que está en el catecismo, como usted bien lo ha dicho, ¿no? Las pasiones no son ni buenas ni malas. Bueno, es una manera de decir. Significa simplemente que, consideradas en abstracto, no son ni buenas ni malas. Pero las pasiones no existen en abstracto. Las pasiones siempre van a ser o buenas o malas, porque una pasión concreta es una pasión que se despierta frente a un objeto determinado. Si ese objeto es bueno, la pasión es buena. Si el objeto es malo, la pasión es mala, ¿no? Es así. Pero cuando se dice que las pasiones no son ni buenas ni malas, significa que ellas son simplemente reacciones naturales de nuestra sensibilidad. Las necesitamos como parte, digamos, de la perfección de nuestra vida natural. Si uno no tuviera pasiones, el hombre no podría vivir. Entonces, es parte, digamos, de su vitalidad. Lo que pasa es que, de la misma manera que yo puedo amar una cosa buena, podría amar una cosa mala. Entonces, la pasión después tiene que ser encauzada. Por eso es que hablamos de la necesidad de educar las pasiones. La necesidad de educar una cosa viene por el hecho de que esa cosa puede crecer bien o crecer mal. Yo tengo que ayudar a un arbolito a que crezca derecho porque puede crecer torcido. Entonces, esa es la posibilidad que le da la vida. Entonces, hay que ayudar a que el objeto sea siempre el bueno, y si ya ha crecido una pasión de alguna manera torcida hacia un objeto malo, bueno, ahí viene toda la reeducación, ¿no? de una pasión, ¿no? Cuando se ha empezado a crecer serenamente. Padre, y antes de continuar, yo creo que hay un punto muy importante que me gustaría también que nos comentara, porque este tema de la afectividad, de la emoción, de los sentimientos, como que es un tema que en cierta forma lo buscamos mucho y es muy práctico, ¿no? O sea, nos gusta aprender sobre estos temas, pero a mí me parece que en el fondo también es muy interesante que este tema nos lleva en cierta forma a estudiar todo el tema de quién es el hombre, lo que usted nos comentaba al principio como de las dimensiones de la persona, y es una cuestión más profunda que es la cuestión antropológica, que es la que está como por debajo de todo este tema. O sea, porque a veces nos podemos quedar como en las aristas o en lo atractivo que puede ser educar, sí, a los niños en la voluntad o en una virtud concreta o en el no dejarse llevar del capricho, o incluso educarnos nosotros o reeducarnos nosotros.
pero es cierto que también es importante como que vayamos al fondo de la cuestión y pensemos también, no sin necesidad de hacer no sé, una maestría en antropología cristiana, pero sí que conozcamos como esos fundamentos básicos de quién es el hombre. Usted nos hablaba, somos alma y cuerpo. ¿Cómo podríamos también dar una pequeña introducción a esas dimensiones que forman parte de la vida del ser humano? Porque ciertamente está como una parte, podríamos decir, como pasional, corporal. No sería pasional, sino sería como instintiva, pienso yo. Luego la dimensión afectiva, luego una dimensión más espiritual en la que entra el entendimiento y la voluntad. ¿Cómo podríamos hacer un pequeño resumen de estas dimensiones para nuestros oyentes? Tal cual, ¿no es cierto? O sea, a ver, el tema del mundo afectivo, de la dimensión afectiva de la persona, es un capítulo dentro de la antropología, es decir, del concepto total de lo que es el hombre. Si yo un libro lo empiezo por el capítulo 5, probablemente no entienda nada. Y si el hombre empiezo a tratar, digamos, de entenderlo bien de su mundo pasional, evidentemente que yo me voy a hacer una idea equivocada, ¿no? Al hombre hay que verlo en su aspecto integral, y es porque ahí entenderá uno también qué dimensión tienen que tener las personas, ¿no? El hombre, dice el magisterio de la Iglesia, una expresión que ha usado varias veces, ¿no? Es una totalidad unificada, ¿no? Totalidad unificada. Así que lo que prima en él es que es una unidad, pero una totalidad, que quiere decir que es un conjunto compuesto de distintas dimensiones, ¿no? El hombre es ante todo es un alma espiritual, ¿no? Y hay que decirlo de esta manera, porque no es un cuerpo que tiene un alma, sino un alma que tiene un cuerpo. Hay un libro muy hermoso de un gran psicólogo católico argentino ya fallecido, el doctor Abelardo Piso, que se titulaba El alma y su cuerpo, ¿no? A veces las personas hablan del cuerpo y su alma, pero en realidad es el alma la que domina el cuerpo, es la forma del cuerpo que nos antiguos, ¿no? Por eso es el alma, ¿no? Pero es el alma del ser humano, que es espiritual, es una forma espiritual, es el alma de un ser humano. Por lo tanto, es un alma que está proporcionada a un cuerpo y que requiere ese cuerpo, a diferencia de los ángeles, que son espíritus puros, ¿no? Y en el alma nosotros lo que tenemos es fundamentalmente potencias espirituales, la inteligencia y la voluntad. Todos tenemos experiencia de que somos seres inteligentes y volitivos, podemos querer, podemos pensar, podemos razonar, que es el modo humano, ¿no? De usar nuestra inteligencia, ¿no? La memoria no entraría dentro de estas potencias, porque he escuchado como esa división típica de memoria, entendimiento y voluntad como potencias del alma. No, la memoria pues se puede tomar el término memoria como una función de la inteligencia, entonces de inteligencia, y si no, si hablamos de memoria, en sentido propio ya es algo del cuerpo. De hecho, la memoria es uno de los los 4 sentidos internos de la parte sensible, ¿no? De los sentidos internos sensibles, ¿no? O sea, el sentido común, fantasía, memoria y cogitativa, ¿no? La memoria propiamente, en el sentido propio, ¿no? Es la facultad retentiva que retiene fundamentalmente lo que se llama las imágenes de nuestra cogitación. Es un tema largo e importantísimo. El plano de la educación de las pasiones es muy importante, ¿no? Uh-huh. Pero es más que nada de eso, ¿no? Por lo tanto, estamos ahora, a veces cuando se habla de memoria, inteligencia, voluntad, memoria, a veces el lenguaje, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, ¿no? Uh-huh. Él utiliza mucho eso. Pero ahí se refiere a la memoria, que es una función de la inteligencia, no es una tercera facultad, pero no solamente 2 facultades, inteligencia y voluntad, ¿no? Luego tenemos entonces el cuerpo, ¿no? El cuerpo, en el cuerpo podemos distinguir también a su vez como 2 dimensiones, 2 facetas corporales, ¿no? Una que es la más baja, digamos, que es la parte biológica del cuerpo. El cuerpo es eso, un cuerpo animal, ¿no? Y por lo tanto entonces tiene funciones biológicas, como el crecimiento del cuerpo, el funcionamiento hormonal, el funcionamiento del sistema sanguíneo, el sistema linfático, etcétera, todo el orden
puramente físico, ¿no? Del hombre, orgánico. Y luego tenemos este plano que está como a medio camino, porque sobre eso influye mucho la inteligencia y la voluntad, que es el plano pasional, ¿no? El plano, digamos, de nuestros afectos, todas esas tendencias, ¿no es cierto?, que hay, sobre las que yo puedo llegar a tener una cierta, un cierto dominio, un cierto ejercicio de mi voluntad, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo hacer que mi sangre circule más rápido o más lento, o que coagule o que no coagule. Yo eso no tengo ningún dominio. Yo si tengo que hacer algo, tendría un médico que me dé un anticoagulante en todo caso, ¿no? En cambio, sobre la esfera pasional, yo tengo un dominio que los antiguos llamaban dominio político, porque es parecido al que tiene un jefe respecto del grupo de gente que él maneja. Él la tiene que convencer, no la puede tampoco no ver como quiere, ¿no? Pero puede convencerlo. Yo también, entonces, por ejemplo, para frenar, no sé, un miedo que ha surgido en mí, bueno, tengo que hacer todo un trabajo donde que me doy cuenta de que exige, digamos, un gran desgaste de fuerza por parte de mi inteligencia y voluntad para dominarme en un miedo. No es lo mismo que cuando yo quiero levantar una mano o bajarla, que eso automáticamente, si no estoy enfermo, mi mano obedece, ¿no? En cambio, en esto no, por eso es distinto, ¿no? Y tenemos entonces estas tres dimensiones, si se quiere, ¿no? Dos corporales, una más alta y una más baja, en donde pasional más alto, pero dentro todavía de lo sensible del hombre, lo corporal, y otra más baja que el cuerpo de la parte física, ¿no? Funcionamiento orgánico. Y luego el alma por encima, que es la forma de todo esto. Entre los tres hay una interacción, la inteligencia y la voluntad, ¿no? Tienen dominio sobre el cuerpo de alguna manera, ¿no? Cuando yo camino, de pararme, sentarme, acostarme, el cuerpo influye muchas veces en el alma, porque a veces el dolor físico hace que arrastra a toda la persona, no tengo que me parece, bueno, y sobre todo la relación más importante es la que se da entre inteligencia y voluntad, la parte de potencias espirituales, y este plano del que estamos hablando, que es el plano afectivo, el plano de las pasiones, ¿no? Donde las pasiones, digamos, yo, como soy una unidad, como decíamos eso, una totalidad unificada, cuando yo quiero espiritualmente, eso repercute en mi vida pasional. No puedo querer espiritualmente sin asociar al mismo tiempo, asociarme afectivamente. Y mis afectos son afectos humanos, no es como el animal. Mis afectos son humanos, entonces por lo tanto mi vida afectiva involucra también, repercute en mi vida espiritual, ¿no? De ahí entonces que tenga que darse. Justamente la educación se va a dar cuando la voluntad y la inteligencia intervienen ordenando, ¿no? ese mundo afectivo, el mundo de las pasiones, el mundo de los afectos, ¿no? Padre, creo que sería también muy importante como para también dar como este matiz de, es cierto que hay como una parte en la que entra mucho la psicología, ¿no? Bueno, la antropología, el conocimiento de quién es el hombre, pero ciertamente cuando nos llegamos como a esta cuestión de fondo de qué es lo que hay en nosotros, que aunque vemos una cosa que es lo bueno, vemos el bien, pues a veces nuestra pasión, podríamos decir, no sé, como el instinto, hay algo que nos inclina es hacia lo deleitable, hacia lo malo, en cierta forma, ¿no? Y no sé, un ejemplo muy tonto, pero si uno se encuentra con una persona que le es desagradable y tiene un movimiento como de ira o de responder mal o de darle un puño, pues como que uno diría, bueno, cristianamente no es lo correcto y naturalmente no está bien, ¿no? Que yo haga acepción de personas. La virtud me inclinaría a que trate bien a esa persona con amor, con caridad, pero no siempre nos sale eso, sino que lo que suele salir es lo contrario. Y ahí pienso como en las palabras de San Pablo de hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Y que en el fondo todo esto, por más que estudiáramos a nivel psicológico o antropológico, sería muy difícil encontrar la raíz si no nos remitimos al pecado original. Exactamente. A ver,
hay que poner un poquito de orden para poder explicar esto. Por eso lo hemos invitado a usted, porque es una mente muy ordenada. Como decíamos nosotros, ¿cierto? Entonces, al principio hemos tratado de alguna manera de describir lo que es la pasión o la emoción o afecto, ¿no? Es el movimiento entonces del apetito, ¿no? De la persona, apetito sensible de la persona, frente a un bien o un mal, ¿no? Sí, veo una cosa que me atrae o una cosa que frente a la cual yo me recaigo, un mal y no amenazo, ¿no? Si nosotros consideramos exclusivamente el apetito, independientemente de solamente eso, lo que nosotros debemos decir es que los apetitos, como en el animal, ¿no? Los apetitos reaccionan frente al bien que les presenta, digámoslo para simplificar, que les presenta la fantasía o imaginación. En realidad es otra facultad que es la cogitativa, ¿no? Es la cogitativa, que capta los valores de las cosas, ¿no? Es decir, de las cosas y de alguna manera sensiblemente las valoro, como el animal ve una planta y le atrae, y a veces ve otra planta que es muy parecida y sin embargo desconfía, percibe un valor, esta es venenosa para él y esta otra no, ¿no? Entonces simplemente ve un bien, percibe ese bien, y esa percepción del bien que lo hace entonces, como digo, es una facultad interior, facultad sensible que tenemos, que en un hombre se llama cogitativa, ¿no? En el animal se llama estimativa, pero cumple la misma función, ¿no? Y que esa dispara entonces el movimiento pasional. Yo veo la oveja, por ejemplo, ¿no? Ve un perro pastor y se siente tranquila, segura, sigue comiendo, está viendo. De pronto ve otro animal que es muy parecido al perro pastor, pero percibe ciertas cosas que lo hacen valorar eso como algo peligroso. Lo que a veces es un lobo. Y de pronto se pone nervioso y sale corriendo, ¿no? Entonces, ha percibido, no es lo que ha visto simplemente, porque lo que ha visto son dos animales muy parecidos. De hecho, hay perros de muchísimos tipos, ¿no? Como uno podría decir, el lobo podría confundirlo con un perro distinto simplemente, ¿no? Pero ha percibido alguna cosa. Bueno, eso lo hace esta facultad, percibe y dispara. Nuestros afectos sensibles, entonces, ellos actúan frente al bien que les es propio. Actúan simplemente. Si es un bien que beneficia ese apetito, va a tender a buscarlo. Y ve un mal que perjudique este apetito, va a tender a huir de él, ¿no? Entonces, simplemente eso. Nuestra inteligencia es la que tiene que ver, y esto, a pesar de ser un bien de este apetito, es un bien de todo el hombre. Yo puedo ver, por ejemplo, un pedazo de torta, y así como la veo, la percibo que es muy placentera, y voy a tender, digamos, a comérmela, digamos, a tratar de conseguirla y comérmela. Pero es mi inteligencia la que me tiene que decir que si soy diabético yo no puedo comer eso. Podría comer otras cosas, pero no eso. Entonces tiene que intervenir la inteligencia, ¿no? Digamos, esto es simplemente el funcionamiento. Ahora, vamos a lo que usted me decía antes, ¿por qué en nosotros todo esto falla? Cuando Dios crea al hombre, ¿no? Para que el hombre, Adán, nuestros primeros padres, ¿no? Para que ellos solamente se dediquen a la contemplación de Dios, este trabajo de la inteligencia y de la voluntad de tener que ver cuál apetito me conviene, cuál no, cuál me conviene y en qué medida, para evitar el desgaste que eso implica, ¿no? Nos dio lo que el catecismo llama la iglesia, ¿no? Dones preternatural, ¿no? Entre los dones preternaturales hemos recibido una de la inmortalidad, ¿no? La gracia santificante que nos tenía con Dios, tenía nuestro primero Padre con Dios, la inmortalidad que hacía que el cuerpo no muriese. Uno de ellos es justamente el de integridad, que hacía entonces que estos apetitos funcionasen ya como de forma automática, solamente deseando los bienes que
perfeccionaban al hombre total y en la medida en que lo perfeccionaban totalmente. Entonces, el hombre en el paraíso no tenía que hacer este trabajo que tenía que hacer, que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Cuando Adán peca, pierde ese don. Y por lo tanto queda todo el trabajo, ahora lo tiene que hacer la inteligencia y la voluntad, ¿no? Que es bien realmente, me perfecciona, que bien no me perfecciona, que bien me perfecciona pero en tal medida tal otro. Y además, esa tendencia, no solamente ahora tengo que hacer yo el trabajo, sino que queda herida. Y ahí viene lo que usted decía antes, o me preguntaba antes, de por qué nos inclinamos más al mal que al bien, ¿no? O, digamos, nos atrae tanto el mal, como lo dice en San Pablo, ¿no? Dice, veo el bien, ¿no? Pero yo me inclino a lo que, no a eso, sino a lo que es el mal, ¿no? O como decían los antiguos paganos, ¿no? Veo el bien y lo apruebo, pero después hago el mal, que desapruebo. Eso, ellos, sin saber que eso corresponde al pecado original, pero veían que en la naturaleza hay ese desorden. Entonces, en el estado actual del hombre, que es el hombre caído y redimido por Cristo, pero al fin y al cabo con las consecuencias del pecado original, el estado del hombre es un estado de lucha permanente, porque tiene que trabajar por lograr este equilibrio que sus inclinaciones naturales y sus pasiones lo van a llevar al desorden, ¿no? Por eso hay una frase del catecismo muy importante que a mí me gusta mucho citarla, ¿no? Donde dice esto, más o menos, ¿no? Dice, la alternativa es: o el hombre domina sus pasiones y se perfecciona, o se deja dominar por ella y termina siendo un esclavo. Y en últimas, un esclavo, ¿no? De sus pasiones, que es un poco lo que vemos justamente hoy, como fruto de ese pecado y de no hacer esa lucha, ese combate. Vemos un hombre totalmente herido en el que justamente no prima, diríamos, el plano de la inteligencia y la voluntad, sino que lo que prima es el cuerpo, la pasión, pero no ese dominio político de la pasión, sino justamente lo contrario, como la anarquía de la pasión. Exactamente. Una cosa importante que me gustaría añadir es esta, ¿no? A veces se tiene una idea equivocada de lo que de la posición que el cristianismo ha tenido respecto de este plano de las pasiones, ¿no? Porque a veces se piensa que la espiritualidad cristiana lo que predica es la extinción de las pasiones. Pero eso no es así. En realidad, quienes predicaron que las pasiones son malas y que hay que combatirlas, fueron primero entre los filósofos paganos los estoicos, ¿no? No fue, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Y en el mundo ya cristiano, esa fue la doctrina de muchas herejías, pero no fue la doctrina católica. La doctrina católica es que las pasiones son buenas y que hay que cultivarlas adecuadamente, y que incluso hay que ponerlas al servicio de la persona y al servicio de Dios. Hasta lo tenemos muchas veces en las indicaciones de algunos salmos, cuando dice, ¿no?, cantar a Dios con todo el alma, o la expresión misma del primer mandamiento en la Sagrada Escritura, a Jesucristo la cita así, ¿no? Amar a Dios con todo el alma, con todas sus fuerzas, con todo, se refiere, digamos, entonces todo en el plano afectivo, por nuestra visión, ¿no? Entonces eso es muy importante. Las pasiones no son malas en sí, y son necesarias para el hombre, para la perfección. Deben estar integradas en la persona, integradas en la espiritualidad correctamente. Lo que no puede ser es tomar la parte preponderante del hombre. Cuando una pasión, aún buena, ¿no?, pasa a ser lo principal en una persona, nosotros tenemos el sensible, el apasionado, o sea, la persona dominada por una pasión, que eso tampoco es bueno, ¿no? ¿Sí? Una persona que se mueve por los sentimientos, se debe mover por la razón, y poniendo por la razón los sentimientos al servicio de lo que la razón le dice
hay que buscar, ¿sí? El bien que hay que buscar, con toda pasión. Padre, aquí hay o sea, creo que es una acotación muy importante la que usted nos hace y que, bueno, que yo creo que ha servido como de base para fomentar como muchas críticas al pensamiento cristiano en torno a estos temas de la afectividad, de las emociones. Pero ciertamente cuando uno lee como libros de piedad o libros que hablan como de este combate espiritual, muchas veces se habla como del combatir las pasiones, pero entiendo yo que estas pasiones que debemos combatir son las pasiones desordenadas, ¿no? Como nuestro defecto dominante o ese que la pasión se nos vaya saliendo de ese dominio político. No estamos hablando con que tenemos que eliminar las pasiones, que sería también, yo creo que más una mentalidad incluso budista, ¿no? En el budismo se busca eliminar como todo deseo y en cierta forma eliminar esa pasión, ¿no? O ese desear, pero no es algo cristiano. Pero si encontramos el término luchar contra nuestro defecto dominante o con esa pasión desordenada, sería tal vez es con ese matiz, no con un matiz de que debemos eliminar esa dimensión del ser humano. Sí, tal cual. Y también dentro de ciertas corrientes cristianas, del cristianismo, cierta corriente del cristianismo protestante, que es lo que conocemos como el puritanismo, ahí se dio, digamos, como la pasión es mala en sí. Ciertamente que no es así. Por eso, digamos, todo un trabajo en la pasión está en los evangelios, está en la Sagrada Escritura misma, está en los autores espirituales, ¿no? Pongamos una persona que, digamos, de una espiritualidad tan seria como San Ignacio, ¿no? En sus meditaciones, en el libro de los ejercicios, cuántas veces se insiste en el hecho, en algunos puntos concretos, de animar las pasiones, ¿no? De excitar los afectos, suscitar afectos, ¿no? Muchas veces. Y creo que eso yo creo que en la práctica el leer Vida de Santos es algo que nos da mucha luz sobre cómo lograron ellos realmente encauzar esas pasiones hacia el bien máximo, hacia el sumo bien. Y realmente uno ve en la vida de muchos santos expresada esa pasión por el amor a Dios, ¿no? O sea, realmente eran apasionados. Y uno piensa en un San Ignacio de Loyola, en un San Francisco de Asís, en una Santa Teresa de Jesús, bueno, y esa cantidad de santos que tenemos y a los que podemos acudir, cómo lograron encauzar bien todo ese mundo afectivo, todo ese mundo pasional, para la gloria de Dios Padre. Pero antes de que sigamos conversando, porque ya casi se nos está yendo el tiempo, vamos a hacer solo una pausa, una muy breve pausa musical. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial.
Y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea, un programa dedicado a la vida, a la familia y a profundizar en temas relacionados con nuestra fe, y hoy con un invitado muy especial, el padre Miguel Ángel Fuentes, del Instituto del Verbo Encarnado, profesor de la Casa de Estudios María, Madre del Verbo Encarnado en San Rafael, Argentina, que hoy está hablando con nosotros de un tema muy importante, la educación de la afectividad. Y para resumir un poco la primera parte de nuestro programa, quiero leer una frase que viene justamente en el libro que el padre Miguel Ángel Fuentes dedica a estos temas, que se llama Educar los afectos, publicado el año 2012, que dice: las pasiones, sentimientos, afectos o emociones son los movimientos de la facultad apetitiva sensible, que reacciona ante la percepción de un objeto como atractivo o nocivo, produciendo a su vez una alteración física. Bueno, hemos descrito un poco junto al padre Miguel Ángel todo este movimiento afectivo, las dimensiones del ser humano, que también está a la base, digamos, antropológica. Esto es un tema que sale de ahí. Y también estábamos hablando, padre, de las pasiones, que no son ni buenas ni malas. Y también recordábamos esta cita del catecismo: las pasiones son malas si el amor es malo, y buenas si el amor es bueno. Y el padre nos estaba comentando cómo algunos errores, digamos, antes en la espiritualidad en algún momento se pensaba que necesitamos extinguir las pasiones, pero es todo lo contrario, y la historia de la Iglesia y la vida de los santos nos muestra cómo necesitamos poner al servicio de la causa de Dios toda esa vida pasional puesta al servicio del bien. ¿Es así, padre? Sí, padre. No sé si nos está escuchando, padre. Ah, sí, momento, porque creo que no está puesto. Lo que había dicho, que usted no me escuchó, era eso, que había hecho una buena síntesis de lo que habíamos dicho. Bueno, entonces creo que voy a seguir en la escuela del padre Miguel Ángel. Padre Miguel Ángel, quería, bueno, sé que es un tema muy amplio y seguramente nuestros oyentes van a querer que vayamos profundizando, porque es un tema que además tiene mucho que ver con el contexto actual que estamos viviendo. Tal vez podríamos denominarlo como un ambiente emotivista, y sobre todo si hablamos como de un público joven en el que muchas veces nos dejamos llevar de esta dimensión y nos falta mucho, pues, ese trabajo que usted nos mencionaba de la inteligencia y de la voluntad para poder discernir o poder ver, ¿no?, si un bien que vemos a nivel sensible es un bien para toda la persona. Y en esa medida, pues, hablábamos que es muy importante la educación de la afectividad. Pero ahora quisiera que nos centráramos como en un pequeño resumen o un vistazo de los desórdenes o las dificultades que podemos encontrar, los desequilibrios en torno al tema de la afectividad, también para saber qué es lo que tenemos que educar, porque muchas veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos y decimos, bueno, yo soy una persona ya con una formación afectiva muy estable, pero resulta que en el fondo no, y pensamos que la educación de la afectividad es solo para los niños y los jóvenes, y resulta que tal vez todos tenemos una tarea de reeducación de nuestra propia afectividad. Sí, tal cual. Bueno, sí, el tema de los desequilibrios afectivos es inmenso, es casi imposible de abarcar, ¿no? Me parece que por ahí lo que puede resultar más interesante es simplemente mencionar, por lo menos para saber de qué estamos hablando, sí, padre, cuáles son los desequilibrios que quizá vemos más arraigados en la sociedad que nos toca vivir hoy en día, ¿no? En ese libro que usted mencionó antes, Educar los afectos, el capítulo que yo dediqué a los desequilibrios en particular, lo dividí en tres partes, en tres aspectos, ¿no?, donde yo hablaba de los desequilibrios donde se nota más el problema de la voluntad, los desequilibrios donde se nota más quizá el problema de la inteligencia, o porque más que nada sería cómo las pasiones atan la voluntad en el primer caso, cómo las pasiones de alguna manera obnubilan la inteligencia en el segundo, y en tercer lugar los desequilibrios que tienen más que ver con desórdenes en el instinto sexual, ¿no? Y con esos tres como pequeños capitulitos yo había señalado entre los desequilibrios donde se ve más
el bloqueo de la voluntad, por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos sobre todo la inestabilidad afectiva, ¿no? O sea, que es esa variación frecuente en los estados de ánimo sin razones de peso, ¿no? No me estoy refiriendo a la ciclotimia propiamente dicha, que eso ya es un trastorno, digamos, más bien psiquiátrico, ¿no? Sino la personalidad fluctuante, la persona que, sin estar enferma, sin tener un problema psicológico, va pasando de los entusiasmos a los desalientos, digamos, hoy estoy con el ánimo arriba, mañana estoy con el ánimo abajo, o a veces en el mismo día, y sobre todo, la persona que más, de alguna manera, encarna este modo de ser, que es la persona caprichosa, ¿no? Uh-huh. Esto se ve mucho, ¿no? Yo, pues los voy a mencionar nada más, no quiero entrar en cada uno porque eso sería un tema de una charla entera. Luego tenemos dentro siempre de esos desequilibrios de los que parece bloqueada es la voluntad, parece una voluntad que no puede actuar con fuerza. Tenemos la tristeza o la melancolía muchas veces, ¿no? Junto con esta, ya en un grado más profundo, ya más tocando quizás la enfermedad, la depresión, ¿sí? Y yo he puesto también aquí la asedia, ¿no? La asedia en su aspecto de pereza, ¿no? Porque la asedia en realidad tiene otro aspecto más importante todavía, que es el de la tristeza respecto de las realidades sobrenaturales. Pero no me refiero tanto a eso, sino eso como la dejadez de la persona, ¿no? La persona que no tiene fuerza para encontrar un ideal, para luchar, para levantarse. Eso es una de las concepciones tradicionales que tiene el tema de las cosas, ¿no? Creo que estos son, digamos así, donde se nota más como la voluntad atada, por decirlo de alguna manera, en la sociedad actual. Después, entre los desequilibrios, donde el aspecto que más se vuelve notorio es cómo queda obnubilada la inteligencia, luego he señalado tres. El primero es el juicio propio, la persona terca, ¿no? que se ajusta a su juicio y es incapaz, dócil para dejarse enseñar. Acá hay mucha pasión, porque evidentemente esto es un orgullo, implica un orgullo, porque hay una afección desordenada sobre, digamos, el propio punto de vista, ¿no? Que esto causa tantísimos males en la vida personal y en la vida social, ¿no? Y creo que es algo que también se ve, padre, perdón, que ahí usted anotaba como la personalidad narcisista, que esto también es muy de bueno, hoy. Claro, lo que pasa es que el término personalidad narcisista ya entraríamos dentro incluso de una patología, ¿no? Obviamente, pero va en esa línea, en la línea, digamos, el narcisista ya tiene esto de forma patológica. Yo no quiero ya pretendo entrar a hablar de patologías, sino simplemente cuando el afecto toma un dominio de la persona. Evidentemente que la persona enferma que se va a notar más, pero se da también una persona que no llega a estar enferma, ¿no? Que no tiene un cuadro obviamente patológico, simplemente lo que tiene es un desorden emocional, ¿no? Luego el resentimiento. El resentimiento tiene mucho que ver con esto y yo lo coloco acá, porque el resentimiento es como la persona que de alguna manera se focaliza en el dolor causado por otros, en las heridas, y se vuelve incapaz, digamos, de salir de ellas, ¿no? Eso lo marca. Y la tercera es el miedo. El miedo también implica porque el miedo es esa obnubilación de la inteligencia, porque el miedo enceguece a las personas. Y luego tenemos, como tercer capítulo, los desequilibrios del instinto sexual, que hoy en día son tan notables y que, sobre todo, aquí se da muy fácilmente la entrada en el plano patológico, porque todo lo que tenga que ver con los desórdenes sexuales, como hoy en día están altamente potenciados por la pornografía, por los medios digitales, es donde más rápidamente se entra en el terreno adictivo. Cuando ya entramos en una adicción, ya tenemos una patología. Entonces muchas veces aquí se pasa muy rápidamente del desorden al vicio y del vicio a la adicción. Y ya entramos en el terreno patológico, ¿no?
Bueno, padre, yo pensaba que este programa se iba a titular Educación de la Afectividad, pero creo que ya nos queda un minuto y el título del programa va a tener que llamarse Introducción a la Educación de la Afectividad con el padre Miguel Ángel Fuentes, porque definitivamente, bueno, yo creo que aquí muchos de nuestros oyentes se han sentido identificados, nosotras mismas tenemos aquí mucho que trabajar, yo creo que todos en este tema y sin ser hipocondriacos, sin asustarse, pues pensar que realmente Dios nos llama a madurar mucho en esta dimensión afectiva para poder dar lo mejor de nosotros, ¿no? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y hoy no hemos alcanzado a comentar las herramientas, Padre, pero tendremos que tener otra oportunidad. Vamos a estar rezando para que el Señor le multiplique el tiempo y nos pueda conceder otra entrevista en este programa. No sé, Padre, si quiere dar un saludo a los oyentes. Una bendición también. Sí, por supuesto. Bueno, espero que este tema despierte un sano interés por el mundo de la afectividad, en el sentido, digamos, de que es un aspecto fundamental en la educación de la persona, ¿no? Y un trabajo que lo tienen que hacer los padres respecto de los hijos, sobre todo empezando ya con los hijos pequeños, ¿no? Los maestros en la escuela, uno consigo mismo y así, ¿no? Es decir, tal cual es un punto fundamental en la educación de la persona y del cual depende la santidad en caso natural, pero incluso la felicidad humana. Gracias, Padre, ya lo dije mencionando así antes, ese texto de catecismo. Gracias, Padre, por favor, denos su bendición y ya con esto finalizamos nuestro programa. Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios nos bendiga. Gracias, Padre. Amén. Y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan. Los esperamos en un próximo programa de Solo el Amor Crea. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.